Ahora sí, comenzamos con las ponencias del día de hoy. Alexei Sidorenko, director de Teplitsa, organización que apoya a activistas y medios de comunicación independientes a favor de la democracia en Rusia, mediante el uso inteligente de la tecnología. Entrevista a Óscar Espíritu Santo, lo presenté ayer, familia de 0 voluntarios, periodista y docente. Todo vuestro. Gracias. Bueno, voy a introducir un poquito a Alexei, aunque ya la introducido. Hemos estado hablando estos días en todas las terracitas por las que nos hemos estado moviendo. Veo que ha habido algunos estragos en la última terraza, teniendo en cuenta lo que veo. Pero vamos a hablar con Alexei sobre varios temas. Vamos a hablar sobre su proyecto y sobre lo que más nos importa, que no es fácil ser un activista dentro de un país actualmente como Rusia. Alexei, I want to begin for... Vamos a comenzar a hablar de tus proyectos. ¿Nos puedes hablar sobre el origen de Teplitsa? Espero estar pronunciándolo bien. Teplitsa, ¿no? Bueno, que no suene como Telepizza, por favor. Estamos hablando de Teplitsa. Y yo siempre digo Telepizza porque me cuesta, la verdad. Me cuesta decir Teplitsa. El origen de nuestro proyecto... Bueno, el proyecto comenzó en 2010. Mis compañeros y yo creamos un ejemplo de Usahili, la plataforma de crowdfunding para ayudar a las víctimas de los incendios. Hubo unos incendios horribles. El gobierno no hizo gran cosa, así que la ciudadanía tuvo que ayudarse mutuamente. Entonces creamos este crowdfunding, organizamos un cuartel general, una sede. 200.000 personas pudieron acceder a la web y pudieron organizar la ayuda a las víctimas. Por ejemplo, las víctimas estaban diciendo, bueno, estamos en un pueblo, estamos rodeados de un incendio, por favor, ayúdennos. Entonces se organizó a través de esta herramienta la ayuda a las víctimas del incendio. Este es un ejemplo de cómo algo nuevo puede ayudar a que la ciudadanía se apoye mutuamente. Nuestro proyecto se creó para escalar este ejemplo. Queríamos introducir o presentar el poder de las tecnologías a literalmente todo el pueblo ruso. Comenzamos el proyecto y cuando pensábamos que íbamos a ayudar a la gente a establecer las plataformas, nos dimos cuenta de que teníamos que dar un par de pasos para atrás, porque el problema era la alfabetización digital. Empezamos a invertir en esto, en la alfabetización digital, y ahora lo que hacemos es organizar eventos, publicaciones, tenemos un canal de YouTube, hacemos desarrollo de fuente abierta y todo esto para resolver los problemas de la visibilidad de la sociedad civil y para facilitar el acceso a los recursos, pero también hay que mejorar la concienciación sobre cómo la tecnología nos puede ayudar. Estas son las actividades. Y bueno, cuéntanos, hay un canal de YouTube y hay otras actividades, ¿no? ¿Cuáles son las mejores actividades, los mejores ejemplos que puedes compartir? Hay quien pueda decir que hacemos demasiadas cosas. Somos un grupo de 50 personas y hay como una actividad cada 2 personas. Es un proyecto que tiene 12 años y la manera en la que lo planteamos es que desarrollamos algo para que funcione con muy poco esfuerzo por nuestra parte. Pero esto funciona porque la gente lo puede hacer. Somos defensores de que cada cual pueda desarrollar sus cosas, que la gente se autogestione. Nuestro canal de YouTube tiene 109.000 suscriptores. Tenemos una plataforma educativa sobre cómo convertirse en activista medioambiental, cómo comenzar tu propio fundraising. Y tenemos una plataforma también para vincular a la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil, con voluntarios informáticos.
y creamos 6.000, 7.000, perdón, tenemos 6.000, 7.000 miembros. El 25% son desarrolladores informáticos. Y bueno, el elefante en la sala. La invasión de Ucrania ha cambiado todo mucho y de esto vamos a hablar más tarde. Los riesgos y los desafíos de la democracia, de la sociedad civil prodemocrática han cambiado mucho. La situación ha cambiado mucho. Al principio, lo que estamos intentando hacer, como digo, era intentar lograr que las ONG, la sociedad civil, fueran visibles para la ciudadanía, porque imagínense, en Rusia antes del 94 no podías inscribir una ONG. No había ninguna ley para permitir inscribir una ONG. Hay una organización, Solzhenitsyn, una fundación que se llama Solzhenitsyn, trabajaba en la URSS y era una red clandestina, a pesar de que era una de las organizaciones, de las principales organizaciones de la sociedad civil, pero no era legal. Entonces, todas estas formas de cooperación cívica no se conocían. Comenzamos a trabajar en 2012. Y por aquel entonces tuvimos que plantear que las organizaciones de la sociedad civil necesitan sus páginas web, sus redes sociales, que tienen que hacer su recaudación de fondos a nivel individual. Entonces desarrollamos herramientas, elegimos el ecosistema de WordPress como el prioritario, porque hay muchas personas desarrolladores, hay muchos plugins desde fuente abierta. Hicimos cursos para formar y creamos un plugin de recaudación de fondos que facilita muchísimo cómo las organizaciones pueden recabar dinero de donantes individuales. Además, tal y como estaba construida esta plataforma, bueno, ayer estuvimos hablando de Vendor-Log. Cuando instalas, por ejemplo, un PayPal, estás sujeto a Vendor-Log. Pero cuando creas un plugin que instala sistemas de pago como módulos, por ejemplo, si no te gustan las condiciones de un sistema de pago como Stripe o PayPal o, bueno, en Rusia hay más de 12 sistemas diferentes de este tipo. Si lo cambias dentro del plugin, el cambio no resulta visible al donante final individual. Y esto da mucha libertad a las organizaciones porque ya no tienen, ya están sujetas al Vendor-Log. Puedo hablar mucho de esto. Es muy interesante que estés hablando de los plugins. ¿Qué importancia tiene la fuente abierta para este tipo de temas y para las personas activistas? ¿Se puede utilizar la fuente abierta? ¿Hay problemas? ¿Hay problemas con herramientas como WordPress? Creo que la invasión a gran escala de Ucrania en 2022 y las sanciones que se dieron y la censura por parte de Rusia, todo esto demostró que la fuente abierta es algo muy sostenible y que puede sobrevivir a la crisis, porque por una parte es gratis. Es decir, si no tienes tarjeta, si tu tarjeta de crédito no funciona, puedes instalarlo de todas maneras. Perdón, no tarjeta de crédito, la Mastercard no funciona, puedes instalarlo. Las sanciones son una herramienta muy importante para combatir el régimen de Putin, pero también tienen daños colaterales muy significativos. Y las víctimas de estos daños colaterales son las organizaciones independientes de la sociedad civil que ya no tienen acceso a servicios como Amazon, Google, servicios de pago de este tipo, porque no pueden pagar con sus tarjetas. Sí, estamos hablando de tarjetas de crédito. Las fuentes abiertas nos permiten llegar a las fuentes. Y por otra parte, es contraproducente censurar cosas como GitHub. No es imposible, puede suceder, pero todavía no ha sucedido. Por ambas partes es difícil obstaculizar que la gente entre a la fuente abierta y esto da una sostenibilidad.
Y esto es un tema que, por ejemplo, no hemos debatido ayer, pero en situaciones de crisis es importante, sí. Te voy a leer un titular de los medios españoles. El Internet de Putin. Rusia intenta con éxito desconectar totalmente de la guerra. ¿Eso es posible? ¿Puede Putin desconectar a toda Rusia de las redes de Internet? Según lo entendemos ahora mismo, creemos que es posible, pero no es fácil. Y lo que vemos es que Rusia está construyendo infraestructura activamente y se está construyendo esta infraestructura técnica y infraestructura de consumidores. Habrán escuchado la frase pan y circo, ¿no? Sigue habiendo pan en Rusia, pero el circo es YouTube. YouTube tiene más espectadores que canales oficiales. Creemos que la clave, creemos que YouTube es el elemento fundamental y el motivo, bueno, y la infraestructura de Google, de por qué Rusia aún no se separa completamente, porque imaginemos, las posibles protestas que podrían darse de los consumidores serían enormes, pero lo que hace Rusia es que desarrolla diferentes plataformas de vídeo simultáneas, crea plataformas de monetarización, crea contenido en todo el país. Y creemos que, a fin de cuentas, esto todo consiste en que no te bloquea, pero obstaculiza. Es como lo que sucede con Twitter. Cuando tienes un YouTube que funciona despacio, acabas pasando a otros servicios. Y es como que no has bloqueado esto plenamente, pero la gente acaba pasando a otros servicios, que son los que tú has creado, y luego ahí es cuando bloqueas y ahí es cuando vas cerrando los vínculos del resto de la Internet y haces que la Internet sea controlable. Entonces, lo que se está dando es una estrategia muy siniestra a largo plazo. Lo bueno es que esto exige muchos recursos. Lo bueno es que como va lento, exige muchos recursos. Hay gente como nosotros, analistas independientes, que podemos darnos cuenta y hacer algo al respecto. Pero la respuesta es sí. Es posible. Sí, es posible. Parece que es posible. ¿Y qué tipo de censura está utilizando el gobierno ruso ahora mismo? ¿Y qué están haciendo para luchar contra ello? La censura hay que verla no solo desde el punto de vista técnico, es decir, no solo el bloqueo, o el protocolo de el bloqueo de los protocolos, el bloqueo de, más recientemente, del WireGuard o VPN. Antes, WireGuard no se podía utilizar. No sé si estoy siendo demasiado técnico. Tenemos esta manera de obstaculizar el acceso. Nuestra página web se bloqueó en octubre de 2023. Hay muchos medios de comunicación independientes, bueno, todos, resultaron bloqueados antes, en marzo de 2022. Perdón, a nosotros se nos bloqueó en octubre de 2022, no de 2023, lo siento. Estuvimos bloqueados durante más tiempo. Pero además hay una especie de marco pseudolegal para evitar que la gente se comunique y comparta. Y es lo que llamamos el sistema de etiquetado. Hay diferentes etiquetas y es todo legal. Hay leyes al respecto. Son los tribunales quienes deciden cuáles son estas etiquetas. Nuestra organización se etiquetó como agente extranjero. Luego otra etiqueta es organización indeseable. Si cooperas con una organización indeseable, puedes ir a la cárcel 5 años. Por ejemplo, European Endowment for Democracy se considera indeseable.
Todos los grandes donantes que apoyan a la sociedad civil en todo el mundo se consideran organizaciones o se etiquetan como organizaciones indeseables. Y esto crea barreras muy graves para las personas que no están de acuerdo con el gobierno, para que estas personas puedan alzar la voz. Luego está el ser calificado como terrorista y extremista. Hay dramaturgos que han sido etiquetados como extremistas y hay juicios que están en marcha sobre este tema. Hay un periodista al que se le ha etiquetado como extremista. Una fundación anticorrupción que a lo mejor conocen, Alexei Navalny, le conocerán. Navalny simplemente luchaba contra la corrupción y se le etiquetó como extremista. Este sistema de etiquetado no permite que la gente comparta contenido, participe, es decir, obstaculiza pero no impide plenamente. Es decir, que todavía hay mucha gente que está trabajando, compartiendo, que está activa, a pesar de que la visibilidad no es la que desearíamos. La sociedad independiente, la sociedad civil independiente rusa recibe mucha crítica por parte de los políticos y la sociedad civil. Ucrania dicen que no hemos hecho lo suficiente. Y en cierto modo es verdad, pero también hay que tener en cuenta que las fuerzas, es decir, que hay una asimetría, pero bueno, la esperanza no se pierde. ¿La situación está empeorando en los últimos años, crees? ¿O crees que estáis mejorando? Por ejemplo, la censura del gobierno está mejorando. La respuesta es compleja. Por una parte, parece que la cosa está empeorando, pero por otra parte, hay una dinámica muy compleja. Un nuevo protocolo de VPN, una nueva manera de esquivar la censura, una nueva manera de ser activo, exige un esfuerzo asimétrico por parte del gobierno autoritario. Y yo soy un optimista. Creo que seguimos teniendo que trabajar porque al final este esfuerzo asimétrico, es decir, estás ahí tú estás ahí con una agujita y te dan un martillazo. Al final, yo creo que podremos agotar a la maquinaria. Y creo que si todo el mundo, todas las activistas del mundo, nos enfrentamos a esta maquinaria que intenta... Es como estas máquinas de la feria, ¿no? Que tienes que dar martillazos a los topitos que salen, ¿no? Yo creo que si nos esforzamos mucho, llegará un momento en el que podamos ganar. Me gustaría hablar de esta información que nos estás dando. A ver, ¿cómo funcionan los aliados de Rusia y cómo funciona la circulación de la información? Por otra parte, todos los trolls, ¿cómo funciona esto de las granjas de trolls? No sabemos mucho. Las granjas de trolls, ¿cómo funciona esto? Nosotros esto lo llamamos, sí, granjas de trolls, troll farms. Son bots que ahora mismo están automatizados y pueden utilizar algún tipo de IA. Puede ser. También hay redes de bloggers, a veces que son políticos. Por ejemplo, en Serbia, donde Rusia tiene sus intereses, hay muchos canales de propaganda. Lo interesante es que si analizamos los vínculos que tienen entre ellos, tienen un patrón de interconexión. Este patrón de interconexión es diferente al de las redes de bloggers reales. Muchas gracias por esta pregunta, porque algo que hacemos es trabajamos con una comunidad de data science y nuestro tema principal ahora mismo es
cómo podemos utilizar la tecnología cuántica, el aprendizaje automático, etcétera, para identificar patrones, tanto en cuanto a contenido como en cuanto a cómo estas fuentes de desinformación se vinculan entre ellas. Uno de los informes de estas granjas de troles es que te pagan a lo mejor por comentario o a lo mejor te pagan un dinero por día, pero hay un mínimo de comentarios que tienes que escribir. Eso es lo que hice en un informe sobre este tema. Tú lo que tienes que hacer es escribir pum, pum, pum. Me parece que lo que hemos escuchado sobre este tema, lo que se cuenta en Europa, es que en Dinamarca dijo un periodista, tenemos muchos comentarios escritos en un danés muy bueno. No me puedo creer que sean personas danesas. No sé, con herramientas como DeepL es bastante fácil escribir cualquier comentario basura lleno de odio y traducirlo facilísimamente en casi cualquier lengua. Vemos que esto está sucediendo. Está pasando en toda la web. Y lo interesante es que los informes indican que hay diferentes fuentes y parece que tienen diferentes estrategias sobre cómo difundir la desinformación y cómo pueden difundir estas narrativas de desinformación. Hemos identificado entre 12 y 15 narrativas. A menudo están incluidas en contenido muy inocuo, como un blog de deportes o de viajes. Tienes contenido de viajes y luego de golpe te aparece algo ahí como Putin es un hombre fuerte, Occidente está en decadencia, Ucrania es un estado fallido. Este es un tipo de narrativas que se insertan por doquier. La gente tiene mucho miedo de la IA y de toda esta infraestructura vinculada a la IA, pero creo que nos puede ayudar a identificar este tipo de narrativas. Nos puede ayudar a identificarlas en cuanto aparezcan. Genial. Vamos a ver si el público tiene alguna pregunta. Alguien que no haya salido mucho anoche, que no lo diera todo anoche, igual quiere preguntar algo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre la desinformación, sobre la censura en Rusia? No es fácil ser activista en Rusia. Supongo que cuando vives ahí no debe ser fácil. ¿Crees que herramientas como la inteligencia artificial van a crear más desinformación? ¿O crees que estas herramientas como la inteligencia artificial, los deepfakes, pueden ser empleados para luchar contra la desinformación? Está claro que ahora mismo no es fácil ser activista. Yo no he estado en Rusia antes de 2020. Desde 2020 no he estado allí. Antes viajaba como 8 veces al año. Y cada vez que tenía que volver estaba nerviosísimo por entrar, por cruzar la frontera. Y me tuve que ir de Rusia en 2022, unos meses antes de la invasión de Ucrania. Hay mucha gente que está ahí y está en peligro. Se enfrenta a un peligro porque la policía y los servicios secretos les persiguen de muchas maneras. Hacen un seguimiento de los chats, de los espacios abiertos en los que la gente se reúne. Es peligroso. No es fácil, sobre todo si trabajas intentando ayudar a personas que han sido desplazadas forzosamente de los territorios ocupados. Si te manifiestas, ya en Rusia no hay manifestaciones, porque la gente ha sufrido mucho por manifestarse. Y no es que el pueblo ruso sea apático, es que la respuesta es tan dura que se ha creado un efecto de silenciación. En cuanto a tu segunda pregunta, creo que ahora lo que estamos viendo
es que la basura generada por la IA está afectando a Internet y cada vez hay más basura de esta. Internet creo que está en una situación muy preocupante, me parece muy preocupante. Pero como he dicho, creo que es muy importante intentar aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que nos brinda la tecnología y ser muy conscientes de los aspectos negativos que tiene la tecnología, porque con respecto a la IA es importante pensar que no solo genera desinformación y contenido basura y cómo afecta a las mentes de las personas, pero también se puede utilizar de manera masiva para se utiliza para el reconocimiento de rostros. He leído 2 informes de activistas de Moscú en los que existe la mayor red de vigilancia conectada a reconocimiento de rostros. Y ha habido personas a las que las han detenido al bajar al metro, porque sus rostros estaban dentro de la base de datos de manifestantes potenciales. Creo que, a no ser que trabajemos activamente en este tema, si no trabajamos activamente, este equilibrio entre la parte buena y la mala de la tecnología va a inclinarse, la balanza se inclinará hacia el mal. Y por eso la ley europea sobre este tema es muy importante. Manda el mensaje de que hay cosas que no hay que desarrollar, que no hay que instalar. Hay tecnologías que son demasiado arriesgadas si se implementan. Hola. Hola. Do you understand me? Gracias, Alexei, por venir, por la charla. Eres muy valiente, todo lo que estáis construyendo y lo que estáis haciendo. Y me gustaría saber, como en este evento hemos estado hablando del colonialismo digital, de cómo la tecnología, que ofrece muchas oportunidades, también está siendo privatizada y esto. Y lleváis más de 12 años trabajando para precisamente estos grupos y ha cambiado tanto la tecnología. Me gustaría saber un poco más qué piensas tú al respecto. ¿Cómo has visto en estos 12 años el desequilibrio de la balanza? O sea, de tener la tecnología como en igualdad de oportunidad, de decir, puedo hacer algo y puedo juntar a la gente, a cómo te sientes perseguido en este sentido, o tus compañeros o compañeras por herramientas que han sido más sofisticadas o están siendo cada vez más sofisticadas, pero para una parte. ¿Y qué necesitarías o qué buscarías en la tecnología o qué estás necesitando en este momento para poder tener una batalla en igualdad de oportunidades en este sentido? Pedazo de pregunta, a ver cómo traduzco yo esto. It's just how do you see the evolution of the technology, okay? And before you have some opportunities with the technology to change the communities, to change the world, and how do you see now the technology that is in other hands, in the hands of the governments and corporations, and they are going to use for other uses. How do you see this? ¿Qué era la última? ¿Lo último que has dicho? No me acuerdo. ¿Equilibrar la balanza en dónde? ¿En qué? Pues en estos 12 años, que si tienes la sensación de que has crecido más, has inclinado más. Okay. And in these 12 years, do you think that we have think that the balance is better for us, for the activists and the civil society, or is the balance go for the governments and corporations? And what did you need, or what did you think, or what did you hope to balance these trends? Thank you for the question. Gracias por la pregunta. Bueno, seguro que es una pregunta difícil de responder de cualquier manera. Bueno, la promesa original de liberación tecnológica que
llevamos oyendo tanto tiempo no se ha cumplido. ¿Es esto algo bueno, malo, o teníamos las expectativas demasiado altas? Yo creo que en este punto la Declaración de Ciberindependencia de 1996 creo que era, pues la he rehecho, la he reescrito. Y según varios autores, nuestras expectativas eran demasiado altas. Había una pequeña ventana de oportunidad que yo creo que se ha usado, pero como venimos de una sociedad imperfecta, pues creo que hay muchas personas que ya la han agotado. Ayer hice una pregunta sobre la inteligencia artificial y de cómo de grande es esa ventana de oportunidad, es decir, cuánto podemos hacer. Yo creo que esa ventana no se ha cerrado todavía, pero quizá teníamos unas expectativas demasiado altas y a pesar de haberla usado tanto no ha cambiado para mejor nuestras sociedades. Lo cual no significa que tengamos que dejar de intentarlo. Creo que el equilibrio no se ha logrado. ¿Y dónde estaría? Creo que es posible. El equilibrio es posible, pero va a ser muy difícil. No quiero sonar pesimista, pero creo que antes éramos demasiado optimistas. Creo que todos tenemos intereses distintos. Y probablemente, aunque hagamos todos mucho, no será suficiente. ¿Alguna pregunta más del público? ¿Por allí? ¿Otra pregunta? Andrés. Alexei, gracias por tu charla. Entonces, dices que hay un espacio pequeño, hay como un nicho donde en Rusia todavía hay gente que sigue en contacto con Europa y con el resto del mundo, pero hay más espacios digitales de disidentes donde haya personas en Rusia, también expatriados, donde se puedan conectar y compartir ideas en el mundo virtual. Si los hay, ¿cómo funcionan? ¿Sabes algo sobre los códigos internos que funcionan en esos sitios actualmente? Porque sabemos que siempre, por mucha censura que haya, siempre surgen sitios donde la gente se comunica y comparte sus ideas fuera del nivel, fuera de la administración, dentro y fuera de Rusia. Es muy buena pregunta. Telegram es una comunidad enorme en Rusia, entre el intelectualismo ruso. El problema es que aunque sepamos que hay bastante seguridad de contenido, los metadatos de Telegram son muy malos. Con metadatas puedes encontrar mucha información sobre sus usuarios y ha habido bastantes brechas de seguridad que han dado mucha información mediante referencias cruzadas a chats, referencias cruzadas con otras bases de datos que tiene el gobierno ruso, hasta el punto de que se pueden identificar las ubicaciones de las personas que están a tu alrededor. Bueno, por resumir, Telegram utiliza metadatos y Pavel Durov no reconoce que hay esos problemas con los metadatos. Y hemos estado hablando con muchos activistas para pasar
todas las conversaciones de Telegram a otras plataformas, por ejemplo, Signal. Sabemos que ya hay muchos grupos que se han pasado a Signal, pero supongo que ahora el mayor reto sería pasarlos a chats federados. Sé que hay uno que, por ejemplo, Element podría funcionar, pero ha sido bastante difícil. Sé que hay un grupo que se ha cambiado a Element y ha tenido algunas dificultades. Sí, hay sitios. Just to add in a little bit question that we talk about. Hemos estado hablando de eso y no sé si aquí en Málaga has encontrado inspiración. Sí, por ejemplo, he descubierto aquí que Pablo Picasso era de Málaga, porque ayer vi el Guernica aquí y también me impactó. Creo que los bombardeos como el de Guernica son impactantes, pero imaginaos los que están pasando ahora mismo en Ucrania. Son mayores que el de Ucrania. Sé que ya la gente está cansada de oír todo el rato hablar de la guerra, pero es que sigue habiendo. Sigue pasando y Ucrania sigue necesitando apoyo. Lo bueno, o la buena noticia, es que Franco estuvo en España 40 años, Putin lleva 24 en Rusia. Así que espero que no le queden 16 años. Pero con esto quería decir que todo lo malo pasa. Así que igual que ahora España es una democracia funcional, pues espero que nos sirva también de esperanza para nosotros y que algún día tengamos algo como en Poder Alive en Moscú o en San Petersburgo o en cualquier otra ciudad rusa y que podamos ser un Estado democrático, normal y corriente y con fronteras internacionales reconocidas. Claro que sí. Muchísimas gracias.